deficiencia específica de anticuerpos, las células B son normales, las inmunoglobulinas son normales, es decir, con un proteinograma no nos podríamos dar cuenta, pero la respuesta al antígeno es pobre. Bien, esto sería básicamente, como lo que comentábamos recientemente, reacciones de hipersensibilidad tipo 1, reacciones alérgicas, donde el individuo con cierta predisposición genética y expuesto a un determinado medio ambiente, ¿sí?, en este caso produce altas concentraciones de inmunoglobulina E ante la presencia de un alergeno, y las células, estas inmunoglobulina E, mediante su fracción constante, se unen a receptores de la fracción constante de la inmunoglobulina E, ¿sí? Estos son receptores de tipo epsilon, y en una segunda exposición a ese alergeno, estas inmunoglobulinas que ya estaban unidas a ese receptor, se unen mediante la porción variable, entrecruzan receptores, esto es lo que me refiero a entrecruzar receptores, fíjense, donde un bracito de un anticuerpo se une al antígeno, que es este blanquito, y el otro bracito de otro anticuerpo también se une. Y al entrecruzar esto, producirse el entrecruzamiento de receptores, activa esta célula, a esta célula, que puede ser un eosinófilo, un basófilo, un mastocito, y libera el contenido de sus gránulos, como por ejemplo ciertos mediadores, como son la histamina, produciendo así los síntomas clínicos de una reacción de hipersensibilidad, como son, por ejemplo, vasodilatación, broncoconstricción, hipersecreción, etc. Por otro lado, en las enfermedades autoinmunes deben cumplirse ciertos requisitos para que aparezcan, como tienen un fuerte factor genético, ¿sí? Tienen que haber una desregulación a nivel de lo que es el sistema inmune, y debe haber una condición del microambiente, ¿sí?, para que se genere lo que son las enfermedades de tipo autoinmune. Y por el otro lado tenemos, ¿sí?, fíjense aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como son las anemias hemolíticas, donde en este caso se producen anticuerpos que van a atacar antígenos que se encuentran sobre la membrana de los glóbulos rojos y de los hematíes, y de esa manera, al producirse, desencadena, por ejemplo, la activación del sistema de complemento, que ya lo vieron, ¿sí?, por la vía clásica, y se produce la destrucción de los glóbulos rojos, ¿sí? Por ejemplo, aquí otra autoinmune, la artritis reumatoidea, donde se ve afectado lo que es el tejido conjuntivo conectivo, ¿sí? El LES, o lupus eritematoso sistémico, que afecta, por ejemplo, plaquetas y también tejido conectivo. Habrán escuchado, por ejemplo, la psoriasis, donde se ve afectado, por ejemplo, la piel. Por ejemplo, también la tiroiditis de Hashimoto, que produce, ¿sí?, afección a nivel de las tiroides, ¿sí? Es una enfermedad, básicamente, son enfermedades de tipo autoinmune. Bien, y les dejo aquí como un desafío, ¿sí?, para esta primera parte, que busquen una determinada patología, ya sea autoinmune o una inmunodeficiencia primaria de anticuerpos, y que en la clase que tengamos de manera sincrónica comentemos en no más de 5 o 10 minutos algunos aspectos más relevantes sobre dichas patologías. Bien, centrándonos en el segundo objetivo que habíamos establecido, básicamente vamos a hacer la distinción de los diferentes isotipos de inmunoglobulina, ¿sí? Los anticuerpos, entonces aquí pueden presentarse con 5 variedades, ¿sí? Son 5 isotipos, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ¿sí?, todos miembros de una misma especie. Los isotipos van a depender, o dependen de las regiones constantes, como les contaba yo, tanto de cadenas pesadas como de cadenas ligeras, ¿sí?, pero generalmente están dados por lo que es la región constante. Y las cadenas livianas están divididas, así como tenemos 5 isotipos que están dados o diferenciados por las cadenas pesadas, también las cadenas livianas tienen dos formas de presentarse, las cadenas kappa o lambda. Un anticuerpo, algo importante a tener en cuenta es que un anticuerpo siempre está formado o por cadenas kappa o por cadenas lambda. No puede tener una mezcla de una cadena lambda y una cadena kappa, ¿sí? A su vez también, la presencia, por ejemplo, de cadenas kappa, que son las cadenas ligeras o cadenas livianas, estas cadenas, si una vez que se fragmentan los anticuerpos, las cadenas pesadas no se filtran a nivel renal, por lo cual no van a aparecer en orina, pero sí pueden aparecer las cadenas livianas indicando ciertas patologías. Es decir, que la presencia de cadenas ligeras en orina podría indicar algún daño de tipo renal. Bien, vamos a ver primero entonces la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es la que se encuentra en mayor proporción en el suero o plasma de los individuos. Fíjense que representa el 70% de todas las inmunoglobulinas séricas.
básicamente es una proteína, es una inmunoglobulina de tipo monomérica, ¿sí? Que puede actuar tanto en el lecho vascular como de manera extravascular, es decir, intravascular como extravascular. Y una característica muy importante que posee es que puede atravesar lo que es la barrera placentaria, produciendo o dando de esa manera protección a un recién nacido. Ahora vamos a ver también que esto también es muy importante tenerlo en cuenta, que es básicamente la protección que va a tener un individuo, un recién nacido, hasta aproximadamente el primer año de vida. Es decir que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, si una madre que tenga una enfermedad como es el Chagas, tiene un niño, nosotros queremos, si queremos saber si ese niño también adquirió la enfermedad, nosotros no podríamos hacer la detección, por ejemplo, de anticuerpos en ese niño, ¿sí? En un niño con menor, que sea menor de 9 meses. Porque básicamente podríamos estar dosando los anticuerpos, ¿sí? De la madre. Entonces, en esos casos, lo que se hace son metodologías directas, es decir, detección directa del parásito, por ejemplo, en el niño, porque estaríamos informando un falso positivo, ¿sí? Es decir, tener mucho cuidado de los ensayos o las detecciones que se lleven a cabo en los recién nacidos, porque poseen anticuerpos, pero que provienen de la madre. Bien, los macrófagos y otras células, como por ejemplo neutrófilos, expresan receptores para la fracción constante de esta inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina actúa como una poderosa opsonina, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las opsoninas eran aquellas que se unían, por ejemplo, a un antígeno y hacían que ese antígeno sea mucho más apetecible por parte, por ejemplo, de un macrófago, ¿sí? No es lo mismo que un macrófago fagocite a un antígeno a que fagocite a un antígeno que está opsonizado por una inmunoglobulina G, ¿sí? Cuando está opsonizado es como mucho más apetecible, lo que hace, digamos, que el proceso de fagocitosis sea más rápido. Tiene capacidad de activar el complemento. Vamos a ver que puede activar el complemento por vía clásica, una vez que se une al antígeno. Algo que tener en cuenta también es que los anticuerpos no activan el sistema del complemento solo. Es decir, necesariamente se debe formar lo que es el inmunocomplejo, es decir, el complejo antígeno-anticuerpo. Pero vamos a ver también que existen subclases de la inmunoglobulina G y no todas activan el complemento. Son las mayoritarias durante la respuesta secundaria. Tengamos en cuenta que siempre se produce en una respuesta primaria una importante cantidad de inmunoglobulina M, y luego a través de un switch de isotipo que vimos, dependiendo, por ejemplo, si hay interferón gamma en el medio, pueden producirse grandes cantidades de inmunoglobulina G. Y básicamente existen 4 subclases, que es lo que le comentaba recién, en los humanos, que están diferenciadas por principalmente la región bisagra, ¿sí? Y los puentes disulfuros que se encuentran en ella. Aquí tenemos, por ejemplo, las 4 subclases y las inmunoglobulinas G de tipo 1, 2, 3 y 4. Fíjense, las regiones bisagra nos está indicando que tiene la IG3 tiene una región bisagra muy grande, ¿sí? Y vamos a ver que la 4, digamos, posee pocas funciones, ¿sí? Contra los antígenos. Aquí, por ejemplo, fíjense las concentraciones en suero, por mucho, la IgG de subclase 1 es la que se encuentra en mayor concentración. El tiempo de vida media, fíjense que la IgG de subtipo 3 es de 9 días. Esto es porque puede ser degradado fácilmente por esta gran estructura, esta estructura bisagra larga que posee. Fijación del complemento lo hacen la 1, la 2, la 3, pero no la 4. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué es eso. ¿Sí? Y bueno, después algunas ciertas características, ¿sí? Un poco tal vez menos importantes. Bien, aquí podemos ver la IgG4, ¿sí? La IgG4 tiene una elevada tasa de disociación. Por ejemplo, fíjense si miramos la gráfica, aquí tenemos, por ejemplo, dos IgG de tipo 4 que puede disociarse fácilmente por los defectos que sufren en lo que es la región bisagra y los puentes disulfuro. Y al disociarse, por ejemplo, estos bracitos, vamos a hablar de esa manera, estos bracitos se pueden separar, por ejemplo, de dos isotipo IgG, pero IgG de subclase 4 se separan y pueden unirse entre ellas. Entonces, ¿qué va a pasar?
Por ejemplo, esta región variable va a reconocer a un antígeno y esta región va a reconocer a otro antígeno. Entonces, la única capacidad que tiene este isotipo IgG subclase 4, que es biespecífica, porque puede detectar o unirse a dos antígenos diferentes, va a ser de capacidad de neutralizante, ¿sí? No va a poder activar, por ejemplo, el complemento. Le va a costar mucho entrecruzar receptores también. Bien, y aquí tenemos un poco quienes cruzan la placenta, que dijimos que eran las inmunoglobulinas G. Pero ¿cuáles? La 1, la 3 y la 4. ¿Sí? Cruzan fácilmente la placenta. Aquí dejamos de lado a la IgG subclase 2. ¿Cómo lo hace? Básicamente porque tienen receptores, ¿sí? Receptor, fíjense, neonatal. Esto es el receptor neonatal para la fracción constante de la inmunoglobulina G, en la cual a pH fisiológico, en la sangre materna, ¿sí? Puede producirse un proceso de transitosis en el cual se forma una vesícula, ¿sí? Y luego esa vesícula se acidifica y al acidificarse se libera, ¿sí? Pero ya en circulación fetal. Y de esa manera es como el recién nacido adquiere la inmunidad proveniente básicamente de la madre. Cambiando de inmunoglobulina, pasamos a la inmunoglobulina de isotipo IgM, ¿sí? Estas son las que se producen más rápido en respuesta a un estímulo antigénico sin la respuesta primaria. Son pentaméricas, son las más grandes y por lo cual no van a atravesar la barrera placentaria como si lo hacen las IgG. Poseen capacidad neutralizante, precipitante, aglutinante. Poseen gran capacidad de fijar complementos, ¿sí? La IgG y las IgM son las que activan el complemento por vía clásica una vez que se unen al antígeno, pero fíjense que las IgM lo hacen mejor que las IgG básicamente por una cuestión de lo que hablábamos de entrecruzar receptores. La IgM es pentamérica, es decir, que tiene una especie de 5 monómeros. Es decir que yo con 2 monómeros, ¿sí? De este pentámero puedo, por ejemplo, en un extremo, puedo entrecruzar receptores con un antígeno, lo cual esa IgM con un antígeno ya puede activar el complemento. Si yo tengo en cuenta las IgG, que son monoméricas, voy a necesitar 2 IgG para poder activar el complemento. Es decir, por lo cual llegamos a la conclusión de que las IgM activan mejor el complemento que las IgG, por vía clásica. Bien, no atraviesan las membranas biológicas, por lo cual actúan solamente a nivel intravascular y representan básicamente el 5 a 10% de todas las inmunoglobulinas séricas totales, ¿sí? Y también junto a la IgD se encuentran, como dijimos hoy, formando parte de lo que es la membrana del linfocito B, básicamente en el receptor BCR. Por otro lado tenemos la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina, ¿sí? Posee capacidad neutralizante, pero su capacidad de fijar complemento, tiene cierta capacidad de fijar complemento, pero por vía alterna, pero es débil, así también como su capacidad opsonizante. La inmunoglobulina A cobra importancia porque tiene dos subclases, ¿sí? IgA de subclase 1 y 2, ¿sí? Y vamos a ver que a su vez este isotipo de inmunoglobulina pueden unirse a través de la fracción constante entre sí y formar lo que es un dímero, ¿sí? Un dímero que es muy importante en las secreciones, ¿sí? Bien. Por ejemplo, en secreciones, y eso va a permitir básicamente producir protección en puntos vulnerables, como son puertas de entrada, como es el aparato digestivo, sistema respiratorio, entre otros. Fíjense, aquí tenemos lo que se conoce como la IgA de tipo secretoria, ¿sí? Vamos a esta gráfica de la izquierda, donde tenemos una célula epitelial y tenemos un plasmocito que ha secretado una inmunoglobulina A. Esa inmunoglobulina A se une a otra inmunoglobulina A mediante lo que se conoce como la cadena J, que permite la unión entre las fracciones constantes, ¿sí? Y se forma lo que es la IgA dimérica. Esa IgA dimérica pasa y se une a la membrana basal de la célula mediante un receptor que se llama receptor de poliinmunoglobulinas. Ese receptor forma una vacuola, ¿sí? Y el dímero se lleva al receptor, ¿sí? Va pasando a través de la célula por un proceso justamente de transitosis
el proceso de transitosis es un proceso en el cual algo se